Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy la psicóloga Diana Martínez. Soy también profesora del Departamento de Salud Digital, perteneciente a la Facultad de Medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México. El día de hoy, pues, vamos a tener el tema de herramientas de obtención de datos para el diagnóstico, que es un tema que pertenece al programa de Informática Biomédica 2. El video del día de hoy es con fines didácticos para poder enseñarles a los alumnos las características sobre las pruebas diagnósticas y cómo realizar una tabla de 2x2 y adquirir ciertos parámetros que nos indica el programa para, recuerden que el objetivo de informática biomédica es la resolución de problemas y la toma de decisiones en situaciones de incertidumbre. Entonces, vamos a comenzar brevemente. Recuerden que, bueno, aquí están los subtemas. Si de acuerdo al programa, tendremos que cubrir estos temas, que es una prueba diagnóstica, tabla de 2x2, la curva ROC y también algunas herramientas digitales de obtención de datos clínicos. Bueno, este video va a comprender únicamente las primeras dos partes, que es pruebas diagnósticas y tabla de 2x2, y una breve introducción acerca de la curva ROC, que la verdad es un tema bastante sencillo. Esto va a comprender la parte uno de este tema. ¿Ok? Y las herramientas digitales se eh, revisarán en un video posterior. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer un breve recorrido sobre cuáles son las características de una prueba diagnóstica, la validez, la confiabilidad y la reproductibilidad, que es un gol de estándar, ¿no? Esto es muy importante cuando nosotros estamos elaborando una tabla de 2x2. ¿Cuáles son los verdaderos positivos, verdaderos negativos, falsos positivos, falsos negativos? ¿Qué es la sensibilidad, la especificidad y la exactitud de una prueba diagnóstica, así como los valores predictivos y razones de verosimilitud? También vamos a conocer qué es una prueba ROC y su interpretación con resultados cuantitativos continuos. Ok, primero, lo primero que tenemos que ver es qué es una prueba diagnóstica. Bueno, como sabes, bueno, nosotros somos profesionales de la salud y cuando nosotros estamos frente a algún un problema, un motivo de consulta, eh, es nuestro deber, pues, realizar cierto interrogatorio. Obviamente, cada uno tiene como un paso a seguir, y uno de los pasos importantes es la aplicación de ciertas pruebas diagnósticas, ¿ok? Una prueba diagnóstica se refiere a cualquier proceso que pretenda determinar en un paciente la presencia de ciertas condiciones supuestamente patológicas que no pueden observarse de manera directa, ¿ok? Por ejemplo, las pruebas de embarazo, positiva o negativa, pruebas rápidas de VIH, las pruebas de COVID que tuvimos. Y en sí, para cada diagnóstico, para cada condición de salud, hay ciertas pruebas que nos indican la presencia y la ausencia de cierta condición que nos va a indicar que tiene esto y vamos a obtener una categoría diagnóstica. ¿Ok? ¿Cuál es la utilidad de las pruebas diagnósticas? Bueno, pues principalmente disminuir la incertidumbre, ¿no?, respecto a la presencia o ausencia de un proceso patológico. Y también otra de las utilidades es eh, contribuir a y vigilar la evolución clínica de un padecimiento. Como lo vamos a ver, digo, en este video voy a utilizar una revisión sistemática que encontré por ahí, que se me hace muy, muy, muy buena para poder explicar, ¿sí? O sea, abordar los conceptos teóricamente y también la parte práctica. Entonces, vamos a irnos de la mano. Y ustedes van a ver que en este documento que les voy a presentar parte de ese documento. Las pruebas diagnósticas publican generalmente el porcentaje de aciertos positivos, es decir, la sensibilidad, y el porcentaje de aciertos negativos, es decir, la especificidad. Ahorita lo vamos a ver. ¿Ok? Bueno, ok. Para fines didácticos se utilizó esta revisión sistemática que me pareció muy útil. Esto, ustedes lo pueden encontrar en la biblioteca Cochrane, que se titula Pruebas de diagnóstico para el trastorno del espectro autista en niños de edad preescolar. ¿Ok? ¿Y qué es lo que hicieron? Bueno, fíjense. eh, como les dije, generalmente, bueno, cuando se hacen diagnósticos, cuando se hacen estudios, se publican el porcentaje de sus aciertos,
versus los pacientes enfermos versus los pacientes sanos, cuáles son sus tasas de porcentaje de los aciertos que tuvieron. Entonces, por ejemplo, en las primeras páginas de esta revisión sistemática, tengo esta tabla que me parece muy, muy buena. Recuerden que aquí lo que hicieron es pues, un recuento de algunas pruebas diagnósticas para determinar, pues, cuál es la mejor, ¿no? ¿Cuál es la más útil? Ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Entonces, aquí hicieron una comparación de estas tres pruebas, que es la A2, que es el Autism Diagnostic Observation Schedule, la prueba CARS, la Childhood Autism Rating Scale, y la ADI, la revisión de la ADI, que es el Autism Diagnosis Interview. Entonces, ustedes se fijan, bueno, aquí aparece esta columna, es importante pues para saber, ¿no? Cuántos estudios el número de estudios que se consideraron y el total de los participantes para esta revisión sistemática. Y aquí un dato muy importante también es la sensibilidad y la especificidad que ellos encontraron de esta prueba A2 respecto a esos estudios que se publicaron. Lo que nos interesa es este número que está en negritas. Aquí hay un rango. ¿Por qué hay un rango de esto? Porque aquí entre paréntesis dice 0.89 a 0.97 o 0.68 a 0.88. ¿Por qué? Porque precisamente no se basó únicamente en un estudio, sino es una revisión, es una compilación. Entonces de estos 12 estudios, hubo este rango, ¿no? Algunos reportaron cierta sensibilidad y otros cierta especificidad. Y bueno, pues para fines de esta clase nos vamos a quedar con el parámetro que está vamos a decir, como es el punto medio o el que ellos están reportando. El promedio de la sensibilidad sería de 0.94 y la especificidad de 0.80. Aquí vienen otras etiquetas como los verdaderos positivos, verdaderos negativos, que ahorita los vamos a explicar más adelante. En esta otra fila podemos ver el mismo resultado, o sea, los mismos datos, pero respecto a la prueba CARS. Aquí, bueno, pues las flechitas no se ve muy bien porque vamos a utilizar esta prueba para la clase, pero también aquí se puede ver, ¿no? En la prueba de ADI, cuál es en promedio, la sensibilidad de la prueba ADI y la especificidad de la prueba ADI. Sí, de la prueba ADI, que es 0.84. Entonces, eso es lo que nos dice, lo que vamos a encontrar en las publicaciones. Bueno, ¿qué es un estándar de oro? O sea, para que nosotros podamos poner a prueba ciertas pruebas, valga la redundancia, también para que se pueda desarrollar, nosotros tenemos que compararlo, ¿sí? Compararlo con un resultado ya aprobado y clasificado como verdadero o falso, es decir, contra una prueba estándar. Es la única forma de saber qué tanto se equivoca o no se equivoca una prueba. Entonces, en teoría hay un estándar de oro, vamos a pensar, ¿sí? Ciertas pruebas, un estándar de oro para cierto diagnóstico, y entonces tenemos otras pruebas que a lo mejor están en desarrollo, y ese va a ser nuestro estándar, va a ser nuestro punto de comparación. ¿Ok? En, en esta revisión sistemática con fines didácticos, aquí abajo pueden ver nuevamente el título por si lo quieren buscar. Viene un poquito del resumen, ¿no? Y justo de lo que habla eso, lo están comparando. La parte que está resaltada en amarillo, me pareció que pues, un poquito lo más importante para poder ejemplificar lo que nos dice el diagnóstico del trastorno del espectro autista. Se realiza según los sistemas existentes de clasificación. En años recientes, después de la publicación del DSM-5 y APAC 2013, los niños fueron diagnosticados de trastorno de espectro autista en lugar de su clasificación en el espectro como trastorno autístico, el síndrome de Asperger o el trastorno generalizado del desarrollo no especificado de otra manera. ¿Ok? Y en la redacción de los objetivos viene esta parte que se acaba de comentar, la comparación de estas pruebas versus un gold estándar. Por ejemplo, en el primer objetivo nos dice este estudio
Ellos quieren saber qué herramientas de diagnóstico, incluyendo las versiones actualizadas, diagnostican con más exactitud el TEA en los niños en edad preescolar en comparación con el criterio clínico de equipos multidisciplinarios. Aquí nos está haciendo una referencia contra qué lo estamos comparando, ¿no? Después quieren los autores buscar, bueno, identificar cómo la mejor de las herramientas para la entrevista se compara con estos tres o otras tres pruebas. Y otro objetivo que es muy importante es, o la pregunta que ellos quieren responder es, ¿qué herramienta de diagnóstico para el TEA entre estas tiene mayor exactitud como prueba de diagnóstico? Entonces aquí nos estamos ya poniendo en contexto de qué se trata. Bueno, ahora vamos a empezar con los conceptos. Eh, Les pido una disculpa si a lo mejor mucho texto, pero es necesario que ustedes tengan muy claro a qué se refiere cada uno de estos conceptos, de esas características de la prueba, y también para que podamos relacionarlos y nos sea más fácil referenciarlos en nuestra tabla de 2 por 2 y obtener los valores. ¿Ok? Ya se manejaron dos conceptos, una la sensibilidad y otra la especificidad de una prueba diagnóstica. ¿Qué es la sensibilidad? Bueno, depende del autor, se puede manejar de diferentes formas, pero todos se relacionan exactamente lo mismo. Lo podemos entender como el porcentaje de resultados positivos que se tuvieron en toda la población de pacientes enfermos, o también el porcentaje de pacientes enfermos con un resultado positivo. Es decir, yo soy enfermo y mi prueba salió positiva. O bien otros autores lo pueden manejar como la capacidad de la prueba diagnóstica para detectar si un individuo está enfermo. Hay que relacionar. Sensibilidad tiene que ver con la capacidad de la prueba para detectar a los enfermos. Vamos a llamarlo así en palabras un poquito más sencillas. ¿Ok? Por tanto, la especificidad va a ser el porcentaje de resultados negativos que se obtuvieron en toda la población de pacientes sanos, es decir, porcentajes de pacientes sanos con un resultado negativo, es decir, yo no tengo la condición y mi resultado de la prueba fue negativo, es decir, no lo detecto, simplemente se confirma que soy sano, ¿no? O bien, otros autores pueden manejarlo en palabras más sencillas, la capacidad de la prueba diagnóstica para detectar si un individuo está sano. Entonces relacionamos sensibilidad con enfermos, especificidad con sanos. Bien, aquí otra vez, ¿no? ¿Cuál es la sensibilidad de la prueba A2 de 0.94? Ok, recuerden, sensibilidad con los enfermos. ¿Qué quiere decir? 0.94, podríamos decirlo, de 10 personas, ¿sí? De 10 personas que están enfermas, de 10 personas que están enfermas, en 9 casos va a resultar mi prueba positiva, ¿ok? Y en la parte de la especificidad, que son los sanos, que aquí el número es, la especificidad es de 0.8, quiere decir que de 10 personas sanas, en 8 mi prueba va a salir negativa, ¿ok? Es decir, está sano. Ujú. Bien, ahora, ¿qué se evalúa en una prueba diagnóstica? ¿Ok? Hasta ahorita ya nos vamos a como que empapando un poquito estos conceptos. ¿Qué se evalúa en una prueba diagnóstica? La validez, que esto es bien importante, que tiene que ver con los valores de sensibilidad y especificidad, que quiere decir cuál es la concordancia de la medición con el valor real, es decir, que se mida lo que se tenga que medir. ¿Ok? La reproductividad, que tiene que ver con la capacidad de arrojar los mismos resultados cuando se repite la aplicación en condiciones similares. Es decir, que yo la aplique una y otra vez en las mismas condiciones y me arroje los mismos resultados. Obviamente esto hay factores involucrados como la variabilidad biológica, el observador, incluso de la misma prueba. ¿Ok? Y la seguridad es que se refiere a la precisión para
predecir la presencia o ausencia de la enfermedad, y esto nos lleva a otros dos valores de la prueba que también los vamos a comentar, que son los valores predictivos positivos y el valor predictivo negativo. ¿Ok? Vamos. ¿Qué es una tabla de 2 por 2? La tabla de 2 por 2 también se le puede conocer como una tabla de contingencia de doble entrada, donde vamos a integrar los elementos que comparan una prueba diagnóstica versus un gol de estándar para determinar, obviamente, qué tan válida y segura es. Es decir, ahí a partir de una tabla de 2 por 2 vamos a poder obtener los valores de la sensibilidad y especificidad, que es con la validez, ¿sí? Y la seguridad, sus valores predictivos positivo y negativo. Bien, ahora, aquí está un ejemplo. Vamos a pensar, aquí arriba siempre va el nombre, ¿sí? de la prueba, que yo le puse simplemente estándar de oro. Por un lado, recuerden que tenemos columnas donde están la columna de enfermos, la columna de sanos, mis totales, y también tenemos filas donde están los resultados positivos y negativos. Y esto es bastante sencillo de leer. ¿Ok? Y si se fijan en el cruce de las casillas, tenemos las leyendas verdadero positivo, verdadero negativo, falso positivo y falso negativo, y también tenemos totales. Entonces vamos a leerlo poco a poco. Empecemos con mis verdaderos positivos. Si ustedes ven, es el cruce de enfermos con resultados positivos. ¿Qué quiere decir esto? Que son los pacientes que tienen esta característica, vamos a llamarlo así, enfermos, ajá, cuya prueba me salió positiva, es decir, es un verdadero positivo. Pero también hay otro número de enfermos, ¿sí? Cuyo resultado fue negativo. Esto es un falso negativo. ¿Por qué es un falso negativo? Porque en realidad sí están enfermos, solamente que ahí la prueba falló. ¿Ok? Y por tanto tenemos mi total de enfermos. Ok, ahora, los sanos. Vamos a la columna de sanos. Empecemos por los verdaderos negativos. ¿Qué quiere decir esto? Tengo mis pacientes sanos con un resultado negativo, es decir, pues, son verdaderos negativos. Estoy sano, por tanto mi prueba salió negativa, ¿no? Pero también tenemos sanos cuya prueba puede salir positiva. Sí, ahí está el error de la prueba, y eso los vamos a llamar mis falsos positivos. Siempre tenemos que tener totales, mis totales de positivos, la suma, la suma de mi falso negativo, verdaderos negativos, mi total de negativos, y al final tenemos el total de pacientes, que es el total de la población o del grupo donde se hizo esta prueba. ¿Ok? Ahora, siguiendo con este documento de la revisión sistemática, también en las primeras páginas tenemos este ejercicio. Justo de aquí vamos a obtener los datos para elaborar mi tabla de 2 por 2. Una vez que tengamos bien claro cuáles son los verdaderos positivos, negativo, falso positivo, falso negativo, vamos a tener ya muy bien claro cómo podemos trasladar los datos que nos presenten, ya sea pues, en algún artículo que veamos, a ver, de tal prueba, se aplicó tal prueba a tantos pacientes y de esta prueba tantos fueron verdaderos positivos y tantos verdaderos negativos. Y entonces de ahí podemos empezar a armar nuestra tabla de 2 por 2, ya sea que nos presenten la información en un documento, en un artículo, en una revisión sistemática, en un reporte, o bien pongan así un arbolito como este, que lo vamos a ir viendo paso a paso para ir llenando su tabla de 2 por 2. Entonces, fíjense, de este mismo estudio. Tenemos aquí el cohorte hipotético. ¿Qué quiere decir? Una población hipotética. Vamos a ver, ¿no? Entonces, aquí nos dice que esta prueba A2, la prueba A2, se aplicó, si se evaluó a 1,000 niños en edad preescolar, ¿ok? De estos 1,000, de este conjunto, esta población, tenemos una prevalencia del 71% de que, si ustedes se acuerdan, tenemos lo que estamos aquí tratando de diagnosticar es el trastorno de espectro autista, vamos a llamarle TEA.
estar repitiendo todo el nombre. Ok, entonces tenemos el grupo, mi total son 1000. Vayan ahí, formando su tablita ahorita para ver si la llenaron igual como se las voy a mostrar. Ok, ahora, ¿cuál es el resultado? La siguiente columna es los resultados de A2, o sea, cuántos positivos, cuántos negativos, cuántos dijeron que esta prueba dije, estos tienen TEA y estos no tienen TEA. Ok, bueno, entonces tenemos que de la prueba A, dice, la prueba A2 identificó que son 725 que sí presentan TEA. Por tanto, tenemos 275 que la prueba A2 me dijo que estos niños, estos 275 niños, no tienen TEA. Si ustedes se fijan, esta sumatoria de 725 y 275 tiene que sumar el total, tiene que coincidir con el total de mi grupo. Ok. Ahora, vamos a seguir con la lectura. Nos vamos a quedar hasta esta columna donde dice diagnóstico actual. ¿Ok? Entonces, bueno, de estos 725 que mi prueba salió positiva, tenemos 667 que son true positive. ¿Qué son los true positive? Los verdaderos positivos. ¿Qué quiere decir? De estos 725 niños que dice que sí, la prueba salió positiva, solo 667 son niños que sí tienen TEA y su prueba salió positiva. ¿Ok? Y tenemos 58 que son falsos positivos, ¿ok? No tienen TEA, pero salió positiva. Ujú. Y si hacemos esta sumatoria de 667 más 58 nos tiene que dar el total de 725. Ahora, ¿qué pasa con los 275 resultados negativos? Es decir, hicimos la prueba y en estos 275 tuvimos resultados negativos, de los cuales tenemos 232 true negative, los verdaderos negativos. ¿Qué quiere decir? Son 232 niños que no tienen TEA y coincide con el resultado de mi prueba negativa, ¿ok? Pero ¿qué creen? Que hay un error, los falsos negativos. Hay 43 en donde no lo pudo detectar. Estos 43 son niños que sí tienen TEA, pero mi prueba la dio negativa, ¿ok? Con estas tres columnitas, nada más, podemos pasar al siguiente punto. Otra vez, aquí siempre voy a poner la tabla de 2x2 de referencia, ¿sí? Para que la vayan ya, la vayan asimilando, la tengan más presente. Y aquí se va vaciando la tabla de 2x2. Aquí ya le puse prueba A2, porque es la prueba en la cual vamos a trabajar. Ok, aquí están mis verdaderos positivos, mis verdaderos negativos, mis falsos negativos y positivos. El total de 710 niños, vamos con TEA, 290 que no tienen TEA. 725 son mis resultados positivos y mis 275 mis resultados negativos, que coinciden precisamente con estos datos de acá. ¿Vale? Ok, entonces ya que tenemos la tabla de 2x2, entonces ya podemos empezar a obtener los valores de sensibilidad, de especificidad, etcétera, y lo vamos a ir haciendo poco a poco. ¿Ok? Bien, entonces, ¿cómo obtengo la sensibilidad? Ok, la sensibilidad, que vayan anotándole, la sensibilidad lo tengo de la división o del cociente de mis verdaderos positivos entre mi total de enfermos. Acuérdense que la sensibilidad es con los enfermos y la especificidad la obtengo del cociente o de la división el total de mis verdaderos negativos entre mi total de sanos. Acuérdense, la sensibilidad y especificidad siempre va a ser lo vamos a obtener a partir de los datos sobre los pacientes, los enfermos versus sanos. Acuérdense de esto, ¿no? Lo pueden ir sacando en lo que vamos pasando las diapositivas. Ok, vamos ahora a los valores predictivos. ¿Qué son los valores predictivos? Los valores predictivos, esos están relacionados
con las pruebas, con que si la prueba salió positiva o salió negativa, está relacionado con el resultado de la prueba. Entonces, los valores predictivos son aquellos valores que representan la probabilidad de que un paciente esté sano o enfermo luego de que el resultado de la prueba sea positivo o negativo. ¿Ok? Solo estima, aquí lo puse aquí en unos puntitos para que esto es una información, una acotación importante, que ustedes lo tomen en cuenta. Los valores predictivos positivos solo van a estimar la probabilidad de que el paciente se encuentre sano o enfermo, dado un resultado positivo o negativo nada más de la prueba. ¿Ok? Esto puede ser muy parecido al teorema de Bayes o teorema de Bayes, pero no lo es. Eso se va a ver en otro video. ¿Ok? Aquí nada más enfóquense en esto, pero puede sonar un poquito parecido, pero no lo es. Y los valores predictivos, vamos a obtener dos valores, el valor predictivo positivo o el valor predictivo negativo. ¿Qué es cada uno? Ok. El valor predictivo positivo es la probabilidad de que el paciente se clasifique como enfermo si mi prueba es positiva. A ver, ¿cuál es la probabilidad de que yo tenga TEA si mi prueba A2 fue positiva? ¿Cuál es esa probabilidad? Entonces, vamos aquí a sacar estos valores en función del número, del resultado de mis resultados, mis positivos y mis negativos. Por tanto, el valor predictivo positivo lo vamos a obtener de la división o del cociente de mis verdaderos positivos entre mi total de positivos. Y el valor predictivo negativo es la probabilidad de que el paciente se clasifique como sano si su prueba es negativa. Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que yo no tenga TEA si mi prueba A2 es negativa? Entonces, ¿cómo lo obtengo? A partir del cociente o la división de mis verdaderos negativos sobre mi total de negativos. Ok, ya tienen esas cuatro fórmulas. Perfecto. Vamos a obtenerlo. Fíjense, aquí les voy a dar un tip, ¿sí? Les voy a dar un tip. Esto lo pueden ir haciendo así manualmente o bien pueden ir armando una tipo calculadora en una hoja de cálculo, ¿sí? Para que puedan obtener estos valores fácilmente. Entonces aquí otra vez les pongo ya mi prueba como la base para que ustedes puedan obtener los valores. Del lado derecho tenemos los datos a partir de los resultados de esta revisión sistemática y ya tenemos mis valores. Tenemos la sensibilidad, tenemos la formulita, cuáles son los valores y cuál es mi resultado. Entonces, la sensibilidad de mi prueba A2 es de punto 939, vamos a dejarlo hasta aquí, ¿sí? Y la especificidad, que es mis verdaderos negativos, entre mi total de sanos. Aquí están mis verdaderos negativos, que es 232 entre 290. Y esto me da un resultado de 0.8. Les puse una flechita de forma vertical para que ustedes puedan asociarlo y se puedan acordar de cómo obtener la sensibilidad y especificidad. Aquí mucho ojo porque puede ser que a lo mejor en algún examen o en algún ejercicio les cambien las columnas, ¿no? O sea, aquí en lugar de enfermos diga sanos, ¿no? En al revés. Pero eso no importa, eso no va a alterar el resultado que ustedes vayan a tener, pero em, puede ser por ahí una prueba de que ustedes tengan bien afianzado el concepto y cómo se obtienen estos datos de la sensibilidad y especificidad. Entonces, yo les puse esta flecha vertical para que se acuerden de que la sensibilidad y especificidad la van a obtener de las columnas de enfermos versus sanos, ¿ok? Y lo mismo hice para los valores predictivos positivos. Entonces, el valor predictivo positivo lo obtengo de mis verdaderos positivos, que es 667 entre 725, y esto me da el resultado de 0.92. Y mi valor predictivo negativo, que es la división de mis verdaderos negativos, que es 232 entre 275, y aquí tengo mi valor de 0.84. Y les puse la
flecha de forma horizontal para que puedan relacionar de que los valores predictivos se obtienen a partir de la relación de los resultados positivos o negativos de mi prueba, ¿ok? Esto igual porque les pueden cambiar a lo mejor el orden, ¿sí? Arriba los negativos, abajo los positivos, no lo sé, y entonces es para que ustedes este, puedan hacerlo un poquito, les pongan un poquito a pensar, pero al final, digo, si lo tienen ya bien afianzado, no va a haber ningún problema con esto. Ahora, vamos a pasar con los LR. Ok, vamos a ver, ¿qué son los LR? En algunas, sí, en los reportes ustedes van a ver que las pruebas, además de publicar la sensibilidad, especificidad, los valores predictivos, etcétera, van a ver LRs. Los LRs son conocidos como likelihood ratio o razones de verosimilitud o cocientes de probabilidad, depende del autor. Lo van a poder encontrar en la literatura como alguno de estos tres conceptos, ¿ok? Em, Estos datos, bueno, este resultado, bueno, son indicadores que permiten combinar la sensibilidad y la especificidad sin recurrir a la prevalencia. Aquí lo puse en mayúsculas porque esto va a ser una diferencia cuando pasemos a otro tema, que es por supuesto del bloque 2, pero nada más lo dejo aquí como un recordatorio. ¿Ok? Los LR, sí, nos van a indicar cuántas veces es más probable que un paciente con la enfermedad tenga un determinado resultado en comparación con los pacientes sin la enfermedad. O sea, aquí, por eso, este indicador va a combinar la sensibilidad y la especificidad, porque hace una comparación pacientes con y sin la enfermedad, ¿ok? ¿Cuál es la utilidad de los LR? Fíjense que esto es muy, muy importante porque cuando tú ves los LR, ves, ok, a lo mejor la sensibilidad y especificidad son buenas, pero los LR son bastante, bastante útiles. ¿Por qué? Porque nos van a permitir conocer la relevancia o la fuerza de obtener un resultado positivo entre los enfermos y un resultado negativo entre los sanos. Por lo tanto, esto nos va a ayudar a descartar la enfermedad, pero también es un momento en donde nosotros podemos considerar qué tan útil es hacer o no una prueba diagnóstica. O sea, como decir, bueno, a lo mejor tienes un paciente con ciertas condiciones, hay la probabilidad de que tenga la enfermedad es tanta, pero ¿qué pasaría si yo le aplico la prueba? Y entonces imagínense que esa prueba que sea determinante para confirmar su diagnóstico. Imagínense que esa prueba a lo mejor sea de alto riesgo, sea una prueba invasiva, sea una prueba muy costosa, no sé, y a lo mejor vemos los LR y decimos, híjole, tal vez no es tan útil hacerlo, tal vez lo mejor sería no aplicar la prueba o sí la voy a aplicar, aunque su costo sea elevado, o sea, un costo físico, un costo el malestar que le puedas ocasionar al paciente o a lo mejor un costo, hablando de términos económicos, pero a lo mejor sí vale la pena hacerla, ¿no? Y esto nos va a ayudar, a lo mejor, a descartar la enfermedad o a confirmarla, ¿ok? Entonces los LR son muy útiles. Y también tenemos dos LRs, el positivo y el negativo. Bien, bien importante que el resultado el valor de tus LRs estén entre más alejados del uno es mejor. Es decir, entre más alejado esté del uno, más podemos confiar en sus resultados. Entonces, los LRs nos indican, o sea, que yo tenga una prueba positiva. Entonces, vamos a obtener valores desde el uno hasta el infinito, o sea, puede ser cualquier número, pero entre más alejado del LR es mejor. Y nos permite responder a la pregunta, ¿qué tan frecuente es un resultado positivo entre los sanos y qué tan frecuente es entre los enfermos? Ahorita lo vamos a ver un poquito más claro con la tabla de 2 por 2. Y los LR negativo están asociados a mi prueba negativa. Los valores que yo voy a tener en LR van entre 0 y 1, es decir, puede haber decimales, o sea, puede haber muchos decimales, pero entre más alejado esté del 1, o sea, entre más chiquititito sea, es mejor.
¿Qué tan frecuente es un resultado negativo entre los sanos y qué tan frecuente es entre los enfermos? O sea, aquí el R nos va a decir, pues para descartarlo, ¿no? Para descartarlo, o sea, imagínense, entre más chiquitito es mejor. ¿Por qué? Porque, pues voy a hacer, si estoy sano y sale negativo, pues la prueba puede ser un poco más confiable, ¿no? O sea, vale. Eh, Aquí hay una tabla de referencia. Otra vez, entre más alejado del uno tus valores del LR, más puedes confiar, es mucho más confiable, ¿no? Entonces, siempre que tengas ya tu resultado de LR positivo o negativo, hay que ver, o sea, entre qué rango está. O sea, por ejemplo, si tu LR fuera de 10 o superior, o sea, quiere decir que, o sea, si tú aplicas esta prueba, pues te conviene, ¿no? Te conviene, vas a tener resultados concluyentes, al igual si tienes un LR negativo inferior a punto uno, pero sí, inferior a sí, a punto uno o uno. O sea, imagínate, va a ser un resultado concluyente, la prueba puede ser útil que tú la apliques, ¿no? Que si tuviéramos un LR positivo menor a 2, o sea, se está acercando muchísimo al uno, dices, no, pues a lo mejor no vale tanto la pena aplicarlo, ¿no? O a lo mejor el resultado que vas a tener no va a ser de mucha utilidad, quizá no valga la pena aplicarla. Ok, ahora, los LR positivos. ¿Cómo obtengo estos LR? Ahorita van otras dos fórmulas. Vamos a recapitular. LR positivo. ¿Qué tan frecuente es que tenga yo un resultado positivo entre los sanos y qué tan frecuente es entre los enfermos? Ujú. Como cuando yo tenga mi resultado podemos leerlo así, es tantas veces más probable que un paciente enfermo tenga una prueba positiva comparada con un paciente sano. Ok. Y esto parece un juego de palabras, pero no, tal lo vamos a ver. Entonces, ¿cómo obtengo el LR positivo de la división o del cociente entre la sensibilidad entre uno menos especificidad? Ahorita en la tabla de 2 por 2 se va a ver un poquito más claro a qué se refiere con esto. Y el LR negativo quiere decir qué tan frecuente es un resultado negativo entre los sanos y qué tan frecuente es entre los enfermos. Es tantas veces más probable que un paciente enfermo tenga una prueba negativa comparado con un paciente sano, que me conviene que sea muy chiquito. Ahora, el LR negativo lo obtengo del cociente o de la división de uno menos sensibilidad sobre la especificidad. Recordemos, la sensibilidad es respecto a los enfermos y la especificidad es respecto a las personas sanas. Vamos a verlo. Ok, fíjense. Nuevamente, aquí ya tiene mucho más datos, ya va quedando más completa mi tabla, los datos de esta prueba. Tengo nuevamente la tabla de 2 por 2, la sensibilidad, especificidad, mis valores predictivos, sus fórmulas y sus resultados, y ahora le vamos a agregar los LR. Acuérdense, ven ustedes que aquí el LR positivo dice sensibilidad entre uno menos especificidad. Fíjense, ¿se acuerdan que decían que los LR podíamos combinar, sí, combinar la sensibilidad y especificidad sin importarnos la prevalencia de la prueba, la prevalencia de la enfermedad? Ok, y aquí lo tenemos más claro. Vamos a enfocarnos aquí donde dice estándar de oro y sensibilidad y especificidad están como en color lila. Bueno, si nos vamos a la columna de enfermos, mis enfermos que tienen un resultado positivo, esto nos va a dar el dato de la sensibilidad, es decir, esa tasa o la capacidad de la prueba para detectar a los enfermos, ¿ok? Por tanto, los valores que están fuera de eso en esta columna es uno menos sensibilidad. Esto nos daría uno, ¿ok? Es como los diagramas de Venn, sí, más o menos, si me van captando por ahí. Ahora, respecto a los sanos, tenemos la especificidad, que es la capacidad de la prueba de detectar
los sanos. Es decir, yo tengo tantas personas sanas con resultados negativos. Esto se refiere a la especificidad. Por tanto, lo que está fuera de eso es uno menos especificidad. ¿Ok? Son complementos. ¿Ok? Si yo sumo sensibilidad y uno menos sensibilidad, es mi total. Es como si estuviéramos viendo el universo de enfermos. A lo mismo de la especificidad y uno menos especificidad es mi universo de sanos. Ok, entonces, mi LR positivo, pues tenemos qué tan probable es que la sensibilidad, si tener una prueba positiva, sí, una prueba positiva en mi paciente enfermo versus en un paciente sano, ¿ok? Y el LR negativo, ¿sí? ¿Qué tan probable es que una persona enferma tenga un resultado negativo versus una persona que está sana? Por eso está uno menos sensibilidad sobre especificidad, ¿ok? A lo mismo que el LR positivo, sensibilidad sobre o entre uno menos especificidad y nos da estos valores. Ahora, ¿cómo lo podemos interpretar? Ya los puse, cambié el orden, ¿ok? Me voy a estos valores del LR y tengo aquí mi tablita. Fíjense, el LR positivo me sale 4.6, 4.7, si lo vamos a redondear, entonces caería más o menos aquí. No, incluso aquí, ¿no? Incluso en la tercera, no, primera, segunda, tercera, en la cuarta fila, está en el rango de 2 a 5. Dice, es decir, que algunas veces es útil aplicar esta prueba, ¿no? Dice, es 4.6 veces más probable que un niño con autismo tenga una prueba positiva de A2 comparado con un niño sin TEA. O sea, parece, o sea, sí es útil, pero como que no sé. Fíjense, para que sea como mejor la prueba, tendría que ser superior. Acuérdense, entre más alejado del uno esté, mucho mejor. ¿Ok? Entonces aquí nos dice que puede ser algunas veces útiles. Ahora, vamos a verlo acá. Con el LR negativo, que tengo el valor de 0.07. ¿Ok? Eh, Fíjense que aquí está como igual no es como un buen resultado. Porque nos dice que es 0.07 o 0.08, si lo vamos a redondear, veces más probable que un niño con autismo, ¿sí? Tenga una prueba negativa comparado con un niño sin TEA. Acuérdense que entre más alejado del uno esté, y se acerca, ¿no? Se acerca mucho al uno. Sí, esto es mayor a 5, puede ser que igual algunas veces útil y como que coincide, ¿no? Está dentro, más o menos como dentro de estos rangos. Entonces, la utilidad pues no es como muchas veces. Y justo, si ustedes son curiosos y entran a este documento y leen las conclusiones de esta revisión sistemática, nos dice, bueno, o sea, de tales pruebas, la A2 es la mejor. Sin embargo, no hay que dejarla como única prueba para hacer el diagnóstico de trastorno de espectro autista. Hay que siempre aplicarlo con los valores ya estandarizados, ¿ok? Entonces es bien importante, pero pues, ¿qué pasaría si ustedes no tienen una conclusión o no viene la conclusión? A ustedes les va a tocar el trabajo de sacar las conclusiones de esta prueba, ¿no? Qué tan útil o no es esta prueba y para hacerlo, ¿ok? Ahora, ¿qué pasaría si a ustedes les ponen, tienen estos valores, Cam, pero dicen, estos valores no se los ponen así, se los ponen en una curva ROC, ¿ok? Las curvas ROC son una expresión gráfica que compara dos o más pruebas diagnósticas. Nos pone cuál es el comportamiento de mi prueba diagnóstica. Y
la mejor prueba, o sea, si ustedes les ponen un ejercicio así, vamos a llamarle, sí, un plano cartesiano, ¿sí? Y algunas, cómo se van comportando las pruebas, nos pueden decir, ¿cuál es la mejor? Bueno, a simple vista, la mejor es la que tiene más área bajo la curva. O sea, puede decir, entre más curveada y más esté pegada que al uno, arriba a la izquierda va a ser mejor, va a tener un mejor comportamiento. ¿Por qué? Fíjense, en el eje de las Y, si se acuerdan un poquito el eje de las X, el eje de las Y. Bueno, en el eje de las Y tenemos la sensibilidad. ¿Y qué es eso de la sensibilidad? Acuérdense, acá está, miren, aquí lo tenemos en esta diapositiva. Sensibilidad, o sea, que mi prueba detecte a los enfermos, ¿ok? Que me den positivo versus el eje de las X, que es uno menos especificidad, ¿sí? Que mis sanos den positivo. Lo que nosotros queremos es que nuestros sanos no den positivo, o sea, queremos que la prueba realmente mida lo que tenga que medir, ¿ok? Por tanto, aquí está, entre mejor sea la sensibilidad, entre más cercana esté al uno o al 100%, punto 80 y tantos, punto 95, punto 96, etcétera, es mejor, tiene mejor capacidad para detectar las personas enfermas versus las que puede tener el error. Entonces, por aquí, si tuviéramos, por ejemplo, en el eje de las X un punto 2, ¿qué quiere decir, no? O sea, este es el valor del error de la prueba. Es decir, que mis sanos den resultado positivo. Lo que nosotros queremos es que eso sea un margen de error muy, muy pequeño. Entonces, por ejemplo, esta que dice aquí mala, pues prácticamente es como si tuviéramos un punto 5, no tenemos el mismo valor, es como o sea, es lo mismo, o sea, es la misma probabilidad de arriba y abajo que tener un acierto que un error, ¿no? Entonces, entre más curva tenga si tu prueba el comportamiento de tu prueba y tenga más área abajo de la curva, quiere decir que tu prueba es mucho mejor, ¿ok? Tiene un punto de referencia. Pero, sí, aquí hay una tablita de apoyo en donde te dice cuál es la interpretación de exactitud del test, ¿no? Cercano al uno, el área bajo la curva, es decir, es una prueba perfecta, ¿sí? O sea, si tenemos de punto 9 a 1, excelente, punto 8, punto 9, buena, y así nos vamos. ¿Ok? Muy bien. Bueno, hasta aquí hemos cubierto al menos la primera parte de estas herramientas para la toma de decisiones, en la parte de herramientas de pruebas diagnósticas. Espero que si pues tienen alguna duda, algún comentario, por favor, no duden en dejar un comentario, dejarlo por ahí o contactarme por si tienen algo que no les haya quedado claro. Adelante. Aquí les dejo la bibliografía. Si la mayoría de los conceptos, bueno, está basado en el libro que se desarrolló en el departamento, sí, de salud digital, que se llama El razonamiento clínico en la era de la medicina digital, supuesto de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y también les dejo por ahí el, la referencia sobre la revisión sistemática que se utilizó con fines didácticos para la clase de hoy. Ok, bueno, pues espero sus comentarios y que estén excelente.